buenas. Hoy tendremos el placer de explicarle el tema de los límites, sobre todo porque hoy en día nos damos cuenta de que la gran mayoría de personas actúan y luego piensan y después cuando se dan cuenta han cometido muchos horrores, diríamos nosotros, no errores sino horrores. Entonces en el día de hoy nos vamos a detener un poquitico sobre las situaciones problemáticas de los límites. Entre ellos, los límites definen lo que somos y lo que no somos. Los límites muestran dónde termina una persona y dónde empieza la otra, porque muchas veces le dice una persona a la otra, la desconozco en su manera de actuar. Significa que desconoció el límite que él tenía. Entonces, el límite le da a uno como esa certeza de confianza, de propiedad sobre lo que uno hace. Tenemos libertad cuando sabemos cuál es nuestro dominio y nuestra responsabilidad. Si tenemos claro dónde comienza y termina nuestro terreno, tenemos libertad para hacer con ese espacio lo que nosotros queramos. Además, asumir responsabilidad por nuestra vida es tener límites. Presenta muchas opciones diferentes. Sin embargo, si no soy dueño de mi propia vida y selecciono lo que voy a hacer, le cuento que se verá muy afectado el diario vivir y nuestra cotidianidad. Cualquier confusión que tengamos en nuestras vidas con respecto a nuestras responsabilidades y a nuestro dominio es un problema de límites. La pregunta que haremos en el inicio de este programa es, ¿cuáles son tus límites? Ahora, sigamos con qué son los límites. Son las responsabilidades que tenemos dentro de nuestros dominios. Me explico. Yo estoy acá en un cuarto y domino el cuarto. Mi límite es hasta donde dan las ventanas, las puertas. Ahí va mi límite. Es mi responsabilidad el que tengo acá. Si usted trabaja en una oficina, su límite es su oficina. Entonces, es la responsabilidad, los límites es la responsabilidad que usted tiene dentro de sus dominios. Es discernir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. En este mundo contemporáneo he conocido mucha gente que se toma unas atribuciones o no se las toma, sino va y las coge, ¿cierto? Vemos muchas personas que le dicen a uno, mire, chico, yo estoy atribulado, estoy cansado, estoy cargado, y uno le pregunta por qué, o uno en el diario vivir se da uno cuenta, toman las atribuciones, las responsabilidades de otros, y eso no es bueno, no es sano. Ahora, es saber actuar adecuadamente en el momento oportuno, con la persona y situación apropiada. ¿Por qué les estamos diciendo esto? A veces nosotros llegamos, vamos a poner un ejemplo, un aula de clase. Cuando uno llega al aula de clase, pues hay unos parámetros, hay unas situaciones ahí dentro del mismo aula de clase, y uno lo que tiene que hacer, uno dice, buenos días, le dice uno a los estudiantes. Ahí cuando entra uno, cuando ingresa uno al aula de clase, empiezan otros límites. Ya traspasé la puerta, entonces ya no puedo ser la persona que venía antes, sino soy el docente que va a dar unas clases. Por eso sé que es saber actuar adecuadamente en el momento oportuno, con la persona y la situación apropiada, para no resultar destructiva, que la relación al momento de prever dificultades. Muchas veces nos metemos en problemas es porque entramos a quitar los límites, a romper los límites de la otra persona. En Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano, estamos preparados para entregarte un espacio moderno en donde puedas potencializar tus conocimientos. Profesionalízate en Ingeniería Agroforestal, Administración de Empresas y Mercadeo, Informática o Producción Industrial de Alimentos. Explora el mundo y sus destinos con la carrera de Turismo. Fórmate en alguno de nuestros 7 profesorados y 3 licenciaturas o lleva tus estudios a otro nivel con la maestría en Conserjería Comunitaria. Estamos preparados para apoyarte en cumplir tus sueños. Llámanos al 7931-0814. Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Consecuencias de hacer esto. Al no tener la capacidad de actuar apropiadamente en las diferentes situaciones cotidianas, por la incapacidad de no establecer límites concretos o por la aplicación errónea de estos. La gran mayoría tiene o cree que tiene una autoridad en traspasar los límites de la otra persona y es un error, es un horror.
¿Por qué? Porque la otra persona también supuestamente debe de tener límites. Ahora, nos conlleva a muchos síntomas psicológicos y clínicos como la depresión, cuando no colocamos los límites adecuados o cuando traspasamos esos límites, nos da depresión, trastorno de ansiedad, de alimentación, de pánico, adicciones, trastornos impulsivos, nos da miedo, problemas de culpa, vergüenza excesiva, problemas matrimoniales, relacionales. Ahora nos podríamos preguntar, ¿qué motiva a tener límites? ¿Por qué cada persona debe, o al menos pensar, tener límites? Porque diariamente vemos nuestra vida sin control. Uno se encuentra con personas que hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué las hizo? Y le pregunta a uno, ¿y por qué las hizo? Y le dice, no lo sé. ¿Y por qué hizo esta situación? No lo sé. ¿Y por qué no hizo aquella? No lo sé. Entonces, diariamente nuestra vida anda sin control, por eso debemos motivarnos a tener límites. Sentir que la gente nos utilizan. A diario la gente utiliza a la otra gente y nos da miedo decirle no. Desafortunadamente nos metemos, yo creo que en un 90% en problemas es porque no le decimos a la otra persona no. Nos da pena, pobrecito, que dirán de mí, que me irán a enjuiciar, no, yo no puedo pasar por eso, yo soy una persona muy servicial. Ahora, ¿por qué también motiva a tener límites? Porque nos usa para sus fines personales. Hay que tener muy claro que un favor es un favor, pero cuando ese favor se convierte en utilizarnos para los fines personales de esa persona, nos está usando. Ahora, para muchas personas es muy difícil decir no. Desilusiona la falta de respuesta a esa pregunta. Muchas veces dicen, ay, pero yo por qué le dije a esa persona que sí cuando debí decirle que no, o por qué le dije a esa persona no cuando debí decirle que sí. Entonces vamos a tratar de mirar qué beneficios tiene tener límites. Establecer límites claros es esencial para obtener un estilo de vida sano y balanceado. Me explico. Balanceado es esto. Sí, no, sí, no. Pero que lo que se llama sano es que yo cuando diga sí o no, yo quede en paz. No me pese haber dicho sí o haber dicho no. Ahora, un límite es una línea de propiedad personal que marca las cosas de las que somos responsables. Repito, un límite es una línea de propiedad. ¿Dónde está la línea? Pues muy sencillo, yo coloco esa línea. Si estoy hablando con una persona, la línea que coloco es la distancia entre los dos. No me voy a poner con un metro a medir a ver cuánto hay de aquí a allá para sacar la mitad. No, por eso se dice que es una línea personal imaginaria que marca las cosas de las que somos responsables. Entonces muchas veces la persona, por intentar hacer más, por querer hacer más o por hacer más, no mide esas circunstancias y por eso es que traspasa los límites de otra persona y vienen los problemas. Ahora, en otras palabras, es lo que define quiénes somos y quiénes no somos y afecta diferentes aspectos de nuestra vida. Miremos algunos límites. Los límites físicos nos ayudan a determinar quién nos puede, ojo, tocar y bajo qué circunstancias. Repito porque esto es un diario vivir. Como psicólogos recibimos muchas personas que dicen, pero es que Juliana me hizo esto, Julián Sultanito me hizo esto, aquella me hizo esto. Y uno le pregunta, ¿y usted lo permitió? Entonces, los límites físicos nos ayudan a determinar quién nos puede tocar y bajo qué circunstancias. O muchas veces en algunos países, en algunas partes, la gente es muy tocona, le gusta tocar a la gente, manosear a la gente. Yo le digo mucho a los jóvenes, sobre todo a las mujeres, no se dejen tocar, no se dejen manosear, pero es que es tan lindo, ¿cierto? Y uno tiene que tener mucho cuidado porque, pues, en Guatemala sí que es cierto porque acá hay una cultura de la sumisión, una cultura del respeto, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esos contactos físicos. Ahora, hay límites mentales, nos dan la libertad de tener ideas y opiniones propias. Hay mucha gente que le dice a uno, es que yo no sé qué estoy pensando. ¿Y por qué hice eso? No sé, chico, es que no sé qué estaba pensando y fui lo hice. ¿Por qué atropelló a esa gente? ¿Por qué maltrató? No sé, yo estaba pensando en otra cosa. Salí de una parte y me iba para otra parte y resulta que mientras llegué a tal parte ya los pensamientos se me fueron y tenga.
estropea a otra persona. Entonces los límites físicos son bastante importantes. Ahora, los límites emocionales nos ayudan a tratar con nosotros mismos, con nuestras propias emociones y a librarnos de las emociones dañinas y manipuladoras de otro. Repito, tener límites emocionales establecidos nos ayuda a tratar con mi propia emoción. Un ejemplo, ¿qué le decía yo a una señora? Si usted ve a otra persona y esa persona le rompe el hígado, la saca de casillas, le hace dar rabia, muchas cosas le produce, pues no la mire. Y si la mira a distancia, váyase para otro lado. Ahora, les voy a poner un ejemplo que pasa mucho, digamos, en el diario vivir. La gente se hiere por cualquier cosa. Pasa, uno dice, adiós vecino, adiós vecina, y resulta que, o adiós señor, y resulta que la otra persona no lo saluda, empieza uno, ya no me quiere, ya me miró mal, yo pienso que esto, yo pienso que aquello. Entonces uno tiene que colocarle un tope, unos parámetros o unos límites a esas emociones, porque si no lo hacemos, las emociones nos manejan. Ahora, hay límites espirituales, no estoy hablando de religión, ¿ah? Los límites espirituales nos ayudan a distinguir entre hacer una buena o mala manera de actuar. Les repito, si yo sé que saludar es bueno, que no es ser grosero, saludo. Pero muchas veces acá en Guatemala sobre todo pasa que la gente saluda mucho. Pero yo como les digo a las personas, muchas veces la persona va atrás de uno y cuando le dicen no, buenas tardes o buenos días y uno se queda, pues yo a veces cometo eso porque la gente pasa y yo digo, pues salúdeme cuando viene de frente, no salúdeme cuando va atrás, ¿cierto? Son costumbres. Ahora, vamos a hacer un contraste. Vamos a mirar algunos términos para poder diferenciar bien lo que se llama los famosos límites. Límite es disensión u oposición de dos o más personas entre sí por algo. Un límite es yo quiero esto, el otro dice yo quiero esto, el otro yo quiero esto, yo quiero esto, y no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué vez hablaba yo con una persona que tuve la oportunidad de tratar? Yo le decía, muy sencillo, si usted no es capaz de hablar con X persona de un tema, pues dile, vamos a hablar sobre ese tema y cuando veamos nosotros que vamos a discutirlo entre nosotros dos y dejamos aparte el tema, paremos, ese es el límite, ¿cierto? Ahora, les voy a poner un ejemplo en cuanto a la disensión u oposición de dos o más personas entre sí por algo. Ejemplo, por la incomprensión mutua retardan la ejecución de una cosa. ¿Sí? Eso es verdad. Uno en la oficina le dice a los empleados, hagan tal cosa, y se ponen a discutir, se ponen a pelear, se ponen a charlar, y por la disensión de los dos no hacen ninguna de las dos cosas. Ahora, vamos a mirar término. Último punto hasta donde llega o se extiende algo. ¿Cuál es el término de mi dedo? Acá. ¿Sí? ¿Cuál es el término de mis gafas? Acá. Entonces, el último punto hasta donde llega o se extiende algo. Último momento de la duración o existencia de algo. Cuando la persona murió, el último término, ¿cuál fue? Murió. Ya estaba vivo, ahora murió. Ahora, es un estado o situación en que se halla algo o alguien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Este marcador, el límite es acá, el límite es acá, el término está entre este y este. ¿Cuánto mide? No sé, pero eso es el término. Ahora, lugar que se atribuye a lo que se expresa. Ojo con esto que es muy interesante. Términos, muchas veces uno escucha a la gente hablar y le pregunta a uno, ¿usted sabe qué está hablando? Ah, no, yo no sé qué estoy hablando, pero lo estoy diciendo. Yo le digo muchas veces a los estudiantes, por favor, uno les coloca una tarea, sean objetivos, coloquen la tarea. Pero muchas veces empiezan a divagar y a colocar cosas que uno dice, ¿qué es lo que está escribiendo el alumno? ¿O qué es lo que está hablando la persona? O muchas veces vienen las personas acá a consejería o a tratamiento psicológico y le pregunta a uno, ¿cuál es el problema? Cuénteme. Y realmente la persona no sabe. La terminología es bueno. Ahora, un ejemplo. Se venció el término y no se hizo lo ofrecido. Estamos hablando del término, ¿cierto? Repito, se venció el término. Mire, usted tiene que hacer este trabajo. Yo le digo a los estudiantes de la universidad, tiene una semana para hacer el trabajo. Se les venció el término cuando vamos a clase. Y muchas veces llegan a clase, profe, ¿para cuándo la tarea? ¿Sí? Ahora, la palabra contorno, conjunto de espacios de que está rodeado un lugar o una situación. Contorno, contorno. Les pongo el ejemplo de la taza. Ese es el contorno de la taza. El límite es este, por eso es que se llama contorno. Este es el límite, este es el límite, este es el límite de la taza. Entonces, un ejemplo. Por su expresión no está de acuerdo con la situación. Le pongo el ejemplo de la taza, pero le pongo el ejemplo de una charla.
Cuando uno a veces charla con personas, hay personas que salen con unas cosas que uno dice, pero perdone, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está hablando? Se salió del contorno de la charla. ¿Me hizo entender? Otro, linderos. Bueno, para algunos linderos son muy conocidos, pero vamos a tratar de hablarlos. Límite común entre dos o más superficies o cosas. Aquí hay fincas, la casa tiene unos linderos que son las ventanas, que son los muros, ¿cierto? Tiene linderos. Es estar algo muy próximo a lo que se espera. El lindero de este vaso es este, el lindero es este. De acá hacia adentro es vaso, de acá hacia afuera ya no es vaso. Entonces, un ejemplo es su actitud linda con la arrogancia. Uno le dice muchas veces a las personas eso y la gente dice, ¿qué me está diciendo? ¿Cierto? Bien, vamos a mirar la génesis del problema. Tomemos como ejemplo un pasaje bíblico. A mí me gustan mucho los pasajes bíblicos porque en cierta forma la Biblia es práctica, ¿cierto? Y siempre lo he dicho yo. Un ejemplo está en Job 13:27. Dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Aquí sí me gustaría colocar como un ejemplo, ¿cierto? Aquí está la cajita del micrófono que yo uso. Lo que está diciendo es que pone mis pies, Dios coloca los pies acá, y coloca el cepo. Vamos a mirar, yo no sé, en Colombia existe, cuando hay ganado, se llama un botalón. Es un palo que colocan acá y amarran a la vaca o al caballo, lo amarran al cepo, lo amarran al botalón. Entonces dice, pones además mis pies en el cepo. O sea, este es el cepo que Dios coloca, nos coloca acá, ¿cierto? Los pies, y aquí viene el cepo, y observa todos mis caminos. Entonces dice, bueno, él mira para todos lados. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer y de decir todos los días? Bueno, yo me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Y muchas veces no planeamos lo que nos vamos y nos metemos en camisa de once varas, porque nuestros pies, perdón, corre hacia donde nuestra cabeza le ordena. Pero dice acá, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Lo que quiere decir es que Dios como que nos amarra del cepo y nos coloca un círculo. Vamos a colocarlo acá. Dios nos coloca esta medida para que caminemos. Entonces Él coloca el cepo y nuestros pies y podemos movernos, que es lo que todos los días debemos hacer. Movernos en un círculo o en un cuadrado, como sea, donde yo domino lo mío. Un ejemplo, si uno se sube a un bus, ¿cierto? Acá en Guate, a mí me da risa porque la gente se sube y se sienta encima de lo que estén. Sí, la gran mayoría, yo llevo mi chaqueta y yo, disculpe, me puede permitir la chaqueta. Entonces Dios nos coloca a nosotros ese cepo, pero también nos dice a nosotros hasta dónde vamos. Bien, ahora vamos a mirar cuál es el problema de los límites. ¿Por qué hay tantos problemas con los límites? Cada uno de nosotros tenemos una dinámica de resolver situaciones, pero, cada situación tiene su propia forma de ser resuelta. Quiere decir que las situaciones problemáticas, ellas mismas tienen sus situaciones para ser resueltas. Pero nosotros nos inventamos una situación para esa situación. Por eso es claro, la dinámica de resolver conflictos. Algo muy sencillo, muy sencillo. Resulta que está este marcador y viene una persona y me lo coge y se lo lleva. Yo me di cuenta que se lo llevó, ¿cierto? ¿Y yo qué tengo que hacer? O simplemente digo, bueno, no vale el marcador, nada que se lo lleve. Pero si quiero demostrarle a la persona que se llevó algo que no le voy a decir usted es ladrón, sino simplemente por hacerle el ejercicio. Entonces digo, disculpe, ¿me puede devolver el resaltador? ¿El marcador? Sencillo. ¿Sí o no? Sencillo. Pero la otra persona va a decir, ¿cómo así? Yo no me lo estoy robando, yo me lo quise robar. No, simplemente debió, qué pena, le entrego el marcador. Eso es lo que quiere decir. Toda situación, toda dinámica tiene su propia manera de ser resuelta. Lo otro es que nosotros le agreguemos o le quitamos a esa forma de actuar. Nos esforzamos por cumplir con el matrimonio, con los hijos, con el trabajo, con las relaciones personales, etcétera. Sin embargo, es evidente que hay algo mal. Muchas veces tratamos nosotros a nuestros compañeros y quedamos nosotros, o quedan ellos como amargos, como agrios. Y uno dice, pero si yo hice las cosas bien. Sí, las hizo bien de acuerdo a su manera de actuar y de pensar, pero no como debería de ser la situación. ¿Qué pasa con eso? Nuestra vida no está marchando bien. Hay personas que viven con problemas a toda hora y si no los tienen se las inventan, ¿sí?
Ahora, somos amables muchas veces por temor, brindando cierta intimidad, pero esto tampoco resulta. Hay personas que uno les ve como que, ay, como que aman a una persona y se mueren por esa persona, al hijo, al papá, a la esposa, ay, es que se muere y nos da un temor decirle realmente no lo amo. Realmente no quiero estar con usted y somos tan amables, ¿sí? Somos tan prejuiciosos que no nos da tiempo de actuar, sino caemos en las redes, como decimos nosotros después, pero ¿qué me pasó si no tenía la culpa? Ahora, aceptamos la responsabilidad que le corresponde a los demás. Velamos por los sentimientos y problemas ajenos, pero aún así nuestro diario vivir está en fracaso. Es un diario vivir. Es un diario vivir. Yo digo a las personas, sobre todo los alumnos de la universidad, ¿por qué se sienten tristes? Porque el novio me dejó, porque era casado y ahora se fue con otra, y resulta que mi hijo se fue, pero es que su responsabilidad no es esa. Y efectivamente todos los días tenemos decisiones que tomar, pero la gran mayoría tomamos la responsabilidad de otro. Que está en la universidad y me decía una señora, lo que pasa, Cico, es que mi hijo ya tiene como 28 años, más o menos creo que me decía, 28 años, y es que no se sabe poner las camisas, entonces me toca salir de la oficina para ir a planchar las camisas. Yo le decía, esa no es su responsabilidad. Sí, sí es mi responsabilidad, pero es que tiene 30 años. Entonces muchas veces aceptamos responsabilidades que no son. Como consecuencia, después nos damos cuenta que los muchachos son unos vagos, unos sinvergüenza, unos responsables. Y dicen, pero ¿por qué si yo hice lo mejor, hice lo más bueno? Por eso, porque tomó una responsabilidad que no le correspondía. Tenemos mucha dificultad para discernir entre qué cosas son de nuestra responsabilidad y cuáles no. Muy sencillo. Yo le digo a la gente desde pequeño, no se nos enseñó a tomar decisiones, a rendir cuentas. Entonces no sabemos si realmente lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos mal. Ahora, por nuestro afán de hacer lo que debemos o por evitar el conflicto, terminamos cargando con problemas que nunca pudieron ser de nosotros y que nunca pretendieron ser de nosotros. La pregunta que siempre le digo yo a las personas es, ¿de quién es la responsabilidad? Y por lo general, un 90%, sí, le tocaba a mi hijo, pero a mí me gusta hacerla. Sí, es de mi esposo, pero a mí me tocaba hacerla. Sí, es de mi mujer, pues yo la hago. ¿Sí? Entonces muchas veces terminamos nosotros metidos en unos problemas que no nos corresponden. Ahora, pero ¿por qué no saber poner límites? Porque no nos sentamos a colocar límites. Y sobre todo terminamos liderando, llevando esas cargas encantadoramente. Nos encanta llevar los problemas de otros. Ahora, ¿cómo son los límites? Son las formas de accionar que nos hacen vivir a la altura de las circunstancias. La Biblia por ahí dice que si uno crece en estatura, debe crecer en sabiduría e inteligencia. Pero muchas veces vemos personas de 40, 30, 20 años viviendo como un niño. Entonces, ¿qué son los límites? Son las formas en que yo acciono bajo mi territorio y mi responsabilidad. Es el intento diario que está a nuestro alcance por vivir una manera responsable, sin aludir que estamos rodeados de toda clase de amistades y relaciones. Repito, es el intento. Yo le digo a las personas, si ustedes intentan todos los días conscientemente hacer una cosa, se le vuelve inconsciente. Por ejemplo, manejar carro o moto. Cuando uno le enseñan a manejar moto, uno vive pensando en el clutch, en el freno, en el acelerador, en el bombillo, en el direccional, en la gente, en el otro carro que va. Pero pasan 3, 4 meses y ya la gente, adiós, adiós, se la pasa saludando y no se dan cuenta si están primera, segunda, tercera, si llevan los direccionales, pero el cerebro sí. Entonces todos los días tenemos que ser conscientes de lo que hacemos para que se vuelvan inconscientes, pero inconscientes de una manera buena. Ahora, los límites son figurativamente el espacio donde pudiera sentirnos mejor. Yo utilizo una palabra que llama bienestar, significa estar bien. Cuando yo pienso en el bienestar, digamos, de mañana voy a ir a la universidad, mañana voy a ir al trabajo, entonces voy a llevar esto, voy a hacer aquello, estoy pensando en mañana estar bien. Eso es lo que significa la palabra figurativamente. Yo quiero un espacio bueno, entonces lo busco, lo creo, ¿cierto? Prosigo a encontrar eso que estoy buscando. Ahora, son linderos invisibles. Los límites son linderos invisibles y la responsabilidad hacia los demás y de uno mismo.
Ojo con esto. Muchas veces en los hogares, en cualquier parte, en la oficina, en la universidad, uno ve que la gente, yo quiero tomar la responsabilidad de fulano de tal, porque es que es tan bonito, es tan bello, es tan buena persona, ¿cierto? Entonces yo hoy tomo ese límite, me lo cargo, ¿sí? Por eso dice que es algo invisible y no lo vemos, ¿sí? Pero sobre todo, lo bueno que tengo por dentro y lo malo que expreso por fuera de mí, esos son los límites. Yo le digo a las personas, miren, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Si el papá y la mamá, si los papá y mamá no se charlan, uno le pregunta, ¿por qué no se hablan? Porque es que la otra persona no me acepta como soy, la otra persona no acepta lo que yo soy ni lo que yo tengo. Entonces yo les digo, pues acéptelo, acéptelo, no se ponga a pelear con el otro, acéptelo. No, no lo quiero aceptar, eso es otra cosa. Pero que uno debe aceptar a la otra persona tal como es, sí. Pero que la otra persona se vaya por lo que yo lo acepté a usufructar mi libertad y mi límite, no. ¿Sí? Ahora vamos a colocar algunos ejemplos. La piel es un límite. Las palabras es un límite. La verdad es un límite. La distinción física y la distancia física, moreno, mono, eso es un límite. El tiempo, ¿qué horas son? Un límite. El distanciamiento emocional es un límite. Desafortunadamente la gran mayoría de personas no saben el distanciamiento emocional. Que vez yo hablaba con una persona en la universidad que me decía, es que mi esposo me pega, me humilla, me maltrata, ese hombre hizo conmigo hasta lo que quiso, pero es que es tan bello, es que yo no lo puedo dejar, es que todavía me llama la atención. Pero mujer, sí, qué bueno lo que le hizo a usted 5, 6, 7, 10, 15 años años de la vida imposible, pero es que yo espero que aquel vuelva, yo lo que es que yo siento, ¿cierto? Es algo irracional, es porque no saben colocar un distanciamiento emocional. Ahora, las circunstancias es un límite, ¿cierto? Yo no puedo ir a un banco donde hay 30 personas haciendo fila a querer hacerlo en 2 minutos, yo tengo que esperar que pasen siquiera 30, 40 o 2 horas ahí parado. Si me he hecho entender, las circunstancias son unos límites. Los sentimientos son unos límites. La persona dice, lo quiero, ahora no lo quiero. ¿Dónde está el límite de cuando yo lo quiero y no lo quiero? Ahora, las actitudes y las creencias. Cuando uno llega a una persona y una persona malhumorada, toda cara piedra, uno dice, uy, no, yo allá no llego, ¿cierto? Las creencias. Acá en Guatemala, que hay mucha cultura religiosa, uno muchas veces escucha a uno, es que mi iglesia esto, es que mi iglesia esto. No, no es tanto lo que piensan en la iglesia, es lo que yo creo. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, ¿usted cree algo que está en discordia conmigo? Bueno, esa es su opinión, pero yo no puedo transferir su límite ni su personalidad ni lo que usted siente sobre eso. Ahora, las conductas. Sí, las conductas. En la universidad terminamos de ver algo sobre las conductas inapropiadas de los niños y uno se da cuenta que uno cuando está bravo le quiere decir a uno niño, no me toque, espere que yo me calme, espere que tenga en paz mis emociones. Entonces las conductas también son un límite. Los valores, los principios, las elecciones, ¿sí? Con las elecciones, yo selecciono irme al lago, ¿sí? Por lo menos quiero irme al lago a bañar, es una elección, eso es mi límite. Entonces me dicen a mí, ¿por qué no vamos a hacer? No, yo voy a ir al lago. Simplemente esa elección es mi límite. Ahora, los talentos, ¿sí? En la universidad tengo muchos alumnos que estudiaron, que están haciendo música. Y yo digo, ¿usted por qué toca piano y usted por qué toca organeta? Porque ese es el límite que él colocó. No, yo quiero estudiar música, pero yo quiero estudiar violín, yo quiero estudiar guitarra. Entonces, también los talentos son unos límites. Los pensamientos. Mire que muchas veces el problema, por ahí una autora, Joyce Meyer, que me gusta mucho escuchar, que dice que el problema está en la mente, ¿cierto? Y es verdad, hay gente que piensa y piensa y piensa y piensa. Y uno le dice, ¿qué está pensando? Nada, pero estoy pensando. Entonces uno le dice, por favor, pare, organice sus pensamientos, organice lo que está tratando de hacer a través de lo que está pensando. Los pensamientos es una cosa bastante fuerte para dominar. Ahora, los deseos. Ah, no nos digamos nada a los deseos. Eh, Mucho uno ve en la universidad y en el diario común, uno ve que las muchachas se enamoran de los muchachos y uno le pregunta, ¿qué le pasó? No, está bien, bien, bien. Y el otro dice, ¿qué le pasó? No, es que ese muchacho ya no sé qué. Luego no estaba, no quería que era su novio, su amigo. No, no, ya me cambió el deseo, ya no lo quiero. Ahora, el amor, bueno, eso sí cada uno verá cómo lo pone como límite, pero el amor, hay una diferencia entre amar y querer, ¿sí? El que quiere, sí, sigue, pero el que ama, se entrega, ¿cierto? O con la palabra se entrega. ¿Ah?
y su forma de expresarlo. Muchas veces las personas le dicen, mire, si tú me quieres tienes que hacer esto. No, esto es mal. ¿Sí? No, yo lo voy a hacer, te quiero porque lo quiero hacer, pero no porque me obligan ni nadie a que hacer. Entonces, hoy tratamos como la conceptualización de lo que son los límites. Para dentro de 8 días vamos a mirar una cierta forma de límite, la familia, el hogar, el trabajo, ¿cierto? Por ahora le damos muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado y nos vemos dentro del próximo programa. Bendiciones.